Reunión del mensaje. Hotel Río Amazonas, Quito, Ecuador. Octubre 22 del 2006. Organización. El mensaje no es una organización. El mensaje es difuso. El mensaje es más bien una atmósfera, un humo. Pasa debajo de las puertas. No se abren las puertas para que entre el mensaje. El mensaje es una postura mental. Es una posición frente a las cosas y a la vida. No es un código, no es un reglamento. No es algo que debe seguirse. La palabra debe no funciona en el mensaje. Es la opción espiritual que crea por eso mismo ya problemas. ¿Qué es lo espiritual? ¿Dónde está lo espiritual? Como decía un poeta, Heine, decía, el espíritu. ¿Quién es ese caballero? ¿Dónde está? Lo espiritual algún día lo vamos a descubrir. Es una cierta sustancia psíquica, mental, que trabaja además en un cierto espacio, no en el espacio cotidiano donde nos movemos nosotros. Nosotros nos movemos en un tiempo, podemos decir las coordenadas que tiene Quito, la latitud, la longitud, hay un cierto espacio. Dentro de Quito hay una calle, acá hay una intersección de dos calles. Estamos en el primer piso de un edificio. Nos movemos en ese espacio y en ese tiempo, a las 5 en punto de la tarde. Nos movemos en ese espacio y en ese tiempo. Cuando hablamos de esta cosa espiritual, hacemos alusión a otro espacio, un espacio interno que no trabaja con esas categorías. Yo te deseo lo mejor, le dice uno al otro. El otro lo entiende, lo capta, pero ¿cómo te deseo lo mejor? ¿Cómo opera eso? ¿Qué quiere decir? Yo te deseo lo mejor. ¿En qué espacio funciona eso? Alguien se enamora de otra persona. Sí, está bien, caminan juntos. Caminan juntos, pero caminan en el aire. En otro espacio. Se miran. Siempre se han visto la cara. Pero ahora se miran como si estuvieran fascinados. ¿Qué forma es esa de ver las cosas? Es que no es una cosa, es otra persona que le sirve a esta de complemento. Estas son realidades también. Estas son realidades que tienen que ver con la estructura de la conciencia inspirada. Es la que trabaja en la inspiración de la conciencia. La conciencia se inspira por muchas cosas. Se inspira por el amor. Se inspira a veces por determinadas tragedias. Cosas muy graves que pasan y que llevan a la gente a que reflexione profundamente y se salga de lo cotidiano y empiece a pensar en el sentido que tiene su vida, la dirección que lleva su vida, de dónde viene su vida, a dónde va su vida, qué significa esa tragedia que ha sufrido esa persona. Son espacios diferentes. No son espacios concretos. Son los espacios de la religiosidad. La religiosidad que está tan mal vista últimamente. Mejor dicho, que estaba tan mal vista porque las cosas están cambiando mucho en el mundo.
Hace 30 años, 40 años, uno escuchaba esa palabra, religiosidad, y se le paraban los pelos. Había una censura enorme. Hoy la cosa está cambiando. Pero por ese descuido que hemos tenido con esos términos y con esas cosas, hemos dejado libre el terreno a traducciones muy peligrosas de la religiosidad. No es tan misterioso esto que digo, pero observen, miren cómo aparecen manifestaciones crecientes de religiosidad, de signos muy destructivos, porque también la religiosidad puede traducirse en signos muy destructivos. Pueden equivocarse los conjuntos humanos, como nos equivocamos en la vida cotidiana, pueden equivocarse mucho y creer que esa religiosidad debe ser observada por todas las personas y que esa religiosidad no puede ser discutida y que esa religiosidad se debe imponer a sangre y fuego. Nosotros hemos descuidado esas reflexiones, esa forma de ver el mundo, hemos descuidado el sentido de la religiosidad. Y en ese vacío, en esa censura que hemos hecho en nosotros mismos, ahí han crecido y se han alimentado expresiones violentas de la religiosidad. Y esas expresiones violentas de la religiosidad están cubriendo hoy el mundo. Me mira como si no supiera de qué hablo. Pero en verdad, están ocurriendo fenómenos muy desafortunados. ¿Qué va a pasar mañana si ese tipo de fuerzas van creciendo? Si empiezan a agredirse entre sí, las religiones que más o menos convivían, más o menos, y empieza cada una a radicalizarse, a ponerse en pie, a expandirse en territorios, a no tolerar a los demás. Creo que va a haber problemas y da la impresión de que eso estuviera en marcha. No sé cómo será el grado de información que tenemos de estas cosas, pero yo les pido que se fijen qué va pasando con las distintas expresiones religiosas en distintas partes del mundo. Los representantes, las jerarquías de las distintas religiones pueden no responden efectivamente a la esencia de dichas religiones. Como de costumbre, los problemas no lo hacen los dioses, lo hacemos nosotros, los hacen las jerarquías de los distintos sistemas religiosos. En una época tan alterada como la que vivimos, en una época tan sometida a presiones, con tanta desgracia, tanta opresión, tanto atropello, la gente se empiezan a tomar posturas duras y los dirigentes de determinadas religiones aprovechan esa situación para catapultar la disconformidad de la gente, la zozobra de la gente. Entonces empieza a generarse un círculo vicioso. Al final nadie se sabe quién empezó esta gracia, pero es la situación general la que va impulsando. Bueno, pero no vamos a hacer sociología de la religión, ni historia de esa cosa. Simplemente es bueno advertir que el tema de lo espiritual traducido a la religión, hoy el tema de lo espiritual traducido a la forma religiosa, es un tema serio que hasta los políticos están teniendo en cuenta, y eso es mucho. Hasta los políticos lo están teniendo en cuenta, ellos mismos, los políticos, empiezan a comportarse como líderes religiosos. Eso es fantástico, imagínense un político, de pronto se nos convierte en teólogo, un político convertido en teólogo. Ese político nos dice qué es el mal, quiénes son los del eje del mal, quiénes son los buenos. Si un libro de cierta cultura
¿Es bueno o es malo? O se lo interpreta bien o se lo interpreta mal. Si ciertos símbolos religiosos que usan los creyentes deben ser usados o deben ser reprimidos en el territorio que ese político maneja. ¿Pero qué es esto? Antes la gente religiosa se metía en la cosa política. Ahora los políticos se meten en la cosa religiosa y entonces esta confusión se está convirtiendo en algo muy interesante.